Buenas tardes. Comenzamos ya, ¿no, Tatiana? Sí, completamente. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho tanto a Tatiana como a Tamara como a Pablo Díaz por la invitación al Congreso y agradecemos también al Instituto Politécnico de Lisboa en la organización del Congreso. Y bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña charla con el título que veis en pantalla, Estrategias de diseño de interiores corporativos entre el espacio físico y el entorno digital. Como ha comentado Tatiana, nosotros en el estudio profesional que codirigimos Raúl y yo, nos dedicamos, entre otras cuestiones, al diseño de espacios interiores y entre ellos una pata fundamental del diseño de nuestro estudio es el diseño de interiores corporativos para empresas. Entonces, este estudio, esta presentación, vamos a hablar de un caso de estudio, de un diseño concreto, pero vamos a analizar un poco la situación actual de los diseños para empresas, para espacios de trabajo de empresas, en el contexto actual, en un mundo en el que la parte digital de las empresas está cogiendo cada vez más peso. En los datos que tenemos y con los que contamos, a pesar de la teoría que todos esperábamos de que la tendencia del teletrabajo iba a ser una tendencia creciente e imparable, bueno, hemos detectado que realmente tras el paso de la pandemia de COVID-19, las oficinas presenciales, el trabajo presencial está volviendo a coger bastante peso y vemos que, bueno, estos son datos de un portal de empleo de Infojobs, un portal de empleo español, que los datos de puestos de trabajo que incluyen teletrabajo empiezan a reducirse después de lo que es la pandemia. Es decir, que notamos que hay una vuelta al trabajo en oficina que nos parece importante. Incluso en el sector de la empresa tecnológica, que tiene un crecimiento que sigue siendo cada vez más elevado, pero incluso en las propias empresas del sector tecnológico empieza a haber como esta tendencia de vuelta al trabajo de oficina, con lo cual nos parece que es un momento muy interesante el que estamos viviendo en el proceso de estrategias de diseño para espacios interiores, para espacio corporativo, para espacios de trabajo, donde en la parte que parecíamos perdida de la necesidad de un espacio físico para los trabajadores de la empresa vuelve a recuperar cierta importancia y con unas características muy especiales que ahora veremos. Por otro lado, el comercio digital sigue aumentando, no es algo que se reduzca. O sea, el mundo online ha llegado para quedarse y va a seguir funcionando y cada vez va a ser más potente. De hecho, los números indican que el comercio online sigue creciendo. Eh, pero todo está cambiando y el espacio físico sigue teniendo su importancia y sigue teniendo relación incluso con los espacios virtuales, ¿no? Todo esto que vamos a contar es un proceso, digamos, que podemos corroborar hasta ahora, pero no sabemos cómo va a evolucionar de cara a los próximos años porque la llegada del metaverso puede hacer modificarse algunas de estas cuestiones, ¿no? Es una cuestión que sí que sabemos que va a tener impacto en cuanto al diseño de los espacios físicos a partir de ahora. Pero bueno, hasta donde nosotros, digamos, hemos trabajado, sí que podemos constatar que el diseño de espacios interiores, el diseño de espacios de trabajo físicos, sigue teniendo y en cierta proporción va creciendo importancia para las empresas y en el sentido de las empresas de carácter tecnológico también, ¿no? Bueno, haciendo un poco de estado de la cuestión, los análisis actuales de cómo funcionan los espacios para el trabajo nos hablan sobre todo de la tendencia de tres tipologías de espacios para el trabajo, de tres maneras de organizar los espacios interiores, que podrían ser el Open Plan Office, en el cual
las oficinas se convierten en espacios completamente abiertos donde todos los trabajadores ocupan un mismo espacio independientemente de la función que realicen en la empresa. Los activity-based working, que son aquellas organizaciones que priman los proyectos concretos de la empresa para organizar los espacios y a partir de ahí son los trabajadores los que se van adaptando a los diferentes espacios eh, para realizar sus labores del trabajo. Y por último, la más tradicional, podríamos decir que es la más tradicional, que es la single office o shared office, donde cada trabajador, cada usuario tiene su puesto de trabajo y su lugar físico de trabajo. Entonces, las recientes investigaciones, la literatura científica que hay al respecto, está tratada desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de la productividad, nos habla de que los los espacios relacionados con el tipo de actividad, es decir, los ABW que tenemos en el centro de la pantalla, son los que mejor funcionan en cuanto a las empresas para productividad. Sin embargo, estudios más recientes, como es el de Gerlis, que tenemos aquí el primero, nos indica que la percepción por parte del trabajador, es decir, de los usuarios del espacio, sigue siendo importante el mantener el espacio individual, el espacio concreto, ¿no? Y las oficinas individuales o el sistema tradicional de oficinas parece ser que psicológicamente aporta una mayor, quizás, seguridad o confort al trabajador. Bueno, teniendo claro un poco estos diferentes esquemas, nosotros planteamos que el, el- el ámbito de trabajo de las empresas tecnológicas al que nos dirigimos, eh, se, aparte de lo que es la propia funcionalidad, la propia productividad de la empresa, requiere en su espacio físico de otras cuestiones que van más allá de la propia productividad de los trabajadores, sino del refuerzo, digamos, de la imagen de la empresa a través del marketing que pueden ofrecer los propios espacios de trabajo de sus trabajadores. Porque al final, que bueno, es una conclusión a la que llegamos y luego lo veremos, toda la arquitectura corporativa actual, sobre todo relacionada con empresas tecnológicas, acaba siendo mediada, acaba siendo transmitida a través de medios digitales. Pero nosotros contabilizamos estos tres puntos, que serían la fortaleza, la credibilidad y la creación de una comunidad, como puntos importantes a la hora de trabajar en el diseño de espacios para empresas tecnológicas, empresas que tienen relación con el mundo digital. La situación actual, lejos de hacer a las grandes tecnológicas alejarse del concepto de oficina física, nos ha hecho que en los últimos precisamente 4 años las grandes empresas tecnológicas han abierto, han inaugurado grandes centrales que son la cara o el referente de estas empresas, con lo que llegamos a la conclusión de que el espacio físico sí que es importante a nivel institucional, no solo como centro de operaciones de trabajo, sino como un refuerzo de su propia imagen institucional que tienen que transmitir tanto a sus usuarios como a sus propios trabajadores, cosa que también es importante en el branding. Por otro lado, en la necesidad de crear una experiencia de marca o un lifestyle de la marca, en cuestiones comerciales sigue siendo muy importante no transmitirlo solo desde el punto de vista digital a través del mundo online o de redes sociales, sino a través de la vivencia física, de la experiencia de la compra. Entonces llegan a aparecerse diseños como este recién inaugurado en Madrid, la tienda Wow Concept, que no es una tienda concreta de una marca concreta, ni siquiera es una tienda física porque no es un lugar destinado a venta, es un lugar destinado a exposición de objetos para su venta online, con lo cual vuelve a aparecer el espacio físico como un lugar de necesidad de transmisión de valores de la marca, independientemente de que la venta se realice online o que tenga un mundo digital y esa marca tenga su propia traducción digital. Por último,
la necesidad de creación de una comunidad o de mantenimiento de esa comunidad y de interacción con la comunidad también hace a las marcas posicionarse en el espacio físico. Y las grandes empresas, y en esto hemos cogido como ejemplo las grandes entidades financieras que han transformado muchas de sus oficinas, que han pasado de ser lugares, bueno, siguen siendo lugares donde se ejecutan, digamos, gestiones económicas y transferencias y cuestiones financieras, pero han pasado a ofrecer una imagen a generar un espacio de encuentro entre la empresa y sus usuarios, sus clientes, sus potenciales clientes, dando una imagen, como es el caso, por ejemplo, de Banco Santander, que lo tenemos a la derecha, una imagen como de, casi como, bueno, casi no, es una cafetería, de hecho, o sea, nos ofrecen un café, unas mesas de cafetería, todo es reforzando una imagen de cercanía con el usuario que en el mundo digital se ha perdido. Entonces, el entorno físico, el espacio, digamos, construido, llega a ofrecernos, las empresas siguen teniendo la necesidad de ese espacio físico para transmitir esos valores de pertenencia que en el mundo digital probablemente se estaban perdiendo, porque la tendencia es a volver a recuperar estos espacios. Por otro lado, las grandes tiendas de venta que venden, como hemos visto antes, cada vez más online, siguen recurriendo en su propia comunicación con los usuarios la necesidad de la experiencia física de la compra. Y entonces en sus redes sociales, como vemos aquí, estas son imágenes obtenidas de Instagram, vemos que grandes marcas comerciales que tienen potencialmente muchas ventas online en sus propias cuentas de Instagram, que son también cuentas para ventas, obviamente, nos transmiten mensajes de la experiencia de compra desde las propias tiendas, ¿no? Tenemos el Corte Inglés con la experiencia de la compra de un vinilo, que es casi como un gesto vintage, ¿no? Ir a la tienda y comprar un vinilo, pues nos lo vende como una experiencia, ¿no? Entonces aparece como eso, la experiencia de probarse la ropa, la experiencia de vivir la compra. Y por otro lado, otras marcas como Kenai, que nace como una empresa de venta directamente online y exclusivamente online, y al final acaba creando una tienda física donde vivir la experiencia de la compra, ¿no? Bueno, los puntos de análisis que ha revisado Víctor nos lleva a plantear el siguiente diagnóstico o plantearnos a nivel de también incluso de oficina, de estudio, una forma de abordar el diseño de los espacios, ¿no? Que hasta ahora lo habíamos abordado desde la perspectiva del diseño de espacios físicos de interiorismo y de repente nos hace transformar la mirada y estudiar los espacios o intentar eh, imponer o establecer estrategias de diseño marcadas, de hecho, más desde la perspectiva del entorno digital. O sea, tradicionalmente o durante el siglo XX, es decir, la arquitectura se ha basado más en un funcionalismo físico, en que realmente los espacios funcionasen en términos de organización física y operativa, y de repente esto nos hace entender que el espacio, que hay una nueva funcionalidad donde el espacio ya funciona de forma física o funciona de forma digital, ¿no? No queda claro qué tipo de funcionalidad es más importante o sencillamente es que ninguna es más importante que la otra, ¿no? Hay que garantizar ambas, ¿no? Por un lado, el espacio debe ser un espacio operativo que de cara a las empresas funcione en términos físicos, pero ciertamente, como ya hemos apuntado en el análisis, tiene que también haber una funcionalidad digital. El espacio está pensado desde su inicio para que también en términos de entorno digital sea un espacio operativo. Con lo cual nos lleva también a una estrategia y también una conclusión que avanzaremos más adelante, que realmente estamos ante un poquito un cambio de paradigma. No se trata tanto de diseñar espacios interiores, sino de, además de diseñar espacios interiores, diseñar escenografías, ¿no?
realmente tiene una componente escenográfica el espacio, porque verdaderamente está pensado para crear toda una serie de contenidos en sentido digital que alimenten, digamos, toda esa comunidad en la que apuntábamos en uno de los puntos del análisis, ¿no? Toda esa comunidad, ese público, esos fans, debemos alimentarlos sistemáticamente con contenidos digitales, y para la creación de esos contenidos el espacio físico debe estar pensado a nivel escenográfico. Bueno, a partir de aquí es el caso de estudio que vamos a proponer, digamos, que es un caso en el que hemos trabajado directamente, que es Home of Giants. Bueno, Home of Giants es un espacio, realmente es un espacio multifuncional destinado a una empresa de deportes electrónicos y es un sector en absoluto auge, en absoluto crecimiento. Y cuando a nosotros se nos encarga este proyecto, claro, tenemos que realizar toda una investigación relacionada con tanto con los deportes electrónicos o eSports, como con toda esta funcionalidad, doble funcionalidad o múltiple funcionalidad del espacio, ya que es muy difícil catalogar inicialmente el proyecto cuando nos enfrentamos a él, porque no existe una tipología y los arquitectos para eso sí que somos como muy ordenados siempre y acudimos a tipologías previas de la historia de la arquitectura para diseñar los espacios, porque todo está muy testado ya, todas las dimensiones, cualidades del espacio y tal están muy testados. En este caso nos enfrentamos a un mundo nuevo y a un espacio multifuncional con muchas variables que ahora iremos desgranando y que nos plantea la necesidad bueno, de diseñar o de proponer, quizás con sus aciertos y sus errores, pero proponer una hipótesis que dé lugar a una nueva tipología que dé servicio a este proyecto. El contexto en el que nos encontramos es el de los ciberdeportes o esports, el que bueno, que es un mundo quizás desconocido para un gran público, pero que tiene un crecimiento en cifras de tanto de audiencias de espectadores que van creciendo en millones de espectadores en el mundo, como en cuanto a movimiento económico, que son cifras de miles de millones de dólares anualmente, ¿no? Entonces nos encontramos con un negocio en crecimiento y con unas necesidades que en este momento son nuevas, pero que de alguna manera se van a establecer para un negocio que va creciendo, ¿no? Un tipo de empresa o de compañía o de club, que ahora veremos un poco cómo funciona, bueno, se va a extender, con lo cual nos encontramos con una innovación en cuanto al diseño de un espacio, porque hasta ahora no existía este uso con las necesidades que tiene, ¿no? Bueno, esta es un poco una de las imágenes del resultado para que nos hagamos un poquito la idea de lo que, de cómo, del resultado al que llegamos, pero todo parte un poco de esto, de quiénes son Giants y cómo planteamos el proyecto. Home of Giants es un centro de energía, como veíamos, donde en nuestro objetivo aparecen nuevamente esos aspectos, esas claves que indicábamos inicialmente en el análisis previo, ¿no? La fortaleza, la credibilidad y la comunidad, ¿vale? En cuanto a aspectos, digamos, objetivos que nos planteamos a nivel de fortaleza, a nivel de generar una arquitectura, una catedral, digamos, para Giants, está el diseñar ese espacio para una nueva actividad, que para nosotros es algo nuevo, una nueva tipología, un club de eSports. También el tener en cuenta que ellos están en una fase de crecimiento y lo que pretendemos es eso, es darle soporte, crear una casa, un headquarters, una casa de Giants, y también diseñar espacios para otros usos aparte de para la competición. No solamente es un centro de competición, realmente es un espacio de trabajo donde, como ahora veremos,
es un espacio, digamos, donde tienen que sentirse a gusto múltiples agentes que operan simultáneamente allí, no solamente los jugadores. Vale, por otro lado, hacia adentro, como indico, tiene que ser un lugar de fortaleza, es decir, donde se sientan fuertes, ¿no? Pero hacia afuera tiene que ser un espacio que transmita credibilidad. Y aquí es donde enlaza con la importancia que tiene el diseño de interiores en las últimas décadas. De hecho, desde poco el establecimiento de la sociedad de consumo, años 70, 80, cómo ha ido evolucionando, la importancia, la inmersión de la sociedad de marketing y comunicación, pues realmente, como decíamos en nuestro diagnóstico, la importancia que tiene la imagen y el mundo digital, ¿no? Con lo cual, trasladar esa credibilidad en el sentido de que tenemos que generar en nuestro diseño un espacio, un escenario que transmita toda la filosofía, los valores, la imagen de marca. Realmente un lugar para todo su público, para todos sus fans, pero también, no solo para sus fans, y ahora lo veremos, digamos, entre otros agentes, donde también todos los patrocinadores, todos los partners deben de estar incluidos y verse representados y sentirse representados en ese espacio, ¿no? Por otro lado, como decíamos, es un espacio multifuncional, es decir, tiene que satisfacer múltiples funciones y entre ellas que tiene que ser un escenario de promoción de todas sus marcas y sus productos. Bueno, y por último, realmente ese otro aspecto que finalmente cierra un poco esos tres aspectos de análisis, que es verdaderamente el crear una comunidad donde están representados todos los agentes, trabajadores, fans, partners, o sea, todos esos agentes tienen que estar incluidos e integrados dentro de ese espacio. Vale. A nivel metodológico, esta es la forma faseada, escalonada, aunque ninguna de estas fases es completamente estanca, porque realmente cuando trabajamos estas fases luego están interrelacionadas, hay momentos en los que avanzamos y volvemos atrás, pero son un poco los hitos, las fases principales en las que se mueve nuestro trabajo a nivel metodológico, nuestra actividad. Toda una toma de datos, recabar datos, por un lado, del tema en sí mismo, de la temática de eSports, datos de la empresa, datos del lugar al que nos enfrentamos, analizar, una vez que recabamos todos esos datos, analizarlos, hacer verdaderamente digamos, el éxito o no de un buen trabajo depende creemos, de la calidad del proceso y de la calidad de estas fases iniciales, ¿no? De un buen análisis consideramos que generalmente minimizamos las posibilidades de error a la hora de hacer una propuesta que pueda ser exitosa, ¿no? Con lo cual, para nosotros es muy importante ese análisis de datos, luego generar un diagnóstico acertado, planteando las necesidades reales que tiene en este caso Giants, y por un lado esas necesidades reales y también algunos aspectos en los que nosotros creemos que podemos, bajo nuestro análisis, aportarle valor a este nuevo uso, a esta nueva actividad de los eSports, ¿no? Bueno, investigar paralelamente todo tipo de referentes, como decíamos anteriormente, referentes de temática, de uso, de función, referentes vinculados más al espacio físico y otros referentes vinculados al espacio digital, referentes también vinculados a este nuevo modelo de negocio que tiene esa expansión tremenda, exponencial. Y bueno, una vez que tenemos todas esas fases previas, generar nuestra interpretación, imponer o tratar de implementar un concepto, una estrategia a ese espacio, ¿no? Que finalmente, bueno, ahora lo iremos viendo en el desarrollo del proyecto. Bueno, pues nosotros finalmente desarrollamos un concepto en el que todos esos usos queremos que funcionen asociados a un espacio central que sea como el alma de Giants, el corazón, digamos, de la sede de esta nueva sede de Giants, ¿no? Y bueno, a partir de ahí sí que ya a nivel metodológico es un trabajo más disciplinar de tipo arquitectónico,
donde desarrollamos el proyecto en las diferentes fases que tiene un proyecto de arquitectura y de interiorismo, proyecto básico, proyecto de ejecución, definición de detalles constructivos, para que todos los aspectos queden perfectamente reflejados de cara luego a poder desarrollar la obra y ejecutar la obra con totales garantías, ¿no? Es decir, hasta todo ese tipo de detalles. Todo ese tipo de detalles que incluyen lo meramente constructivo, que con lo que estamos más familiarizados los arquitectos, pero que en este caso hay toda una serie de cuestiones de ámbito tecnológico, primero por ser una empresa que se mueve en este ámbito y luego también de ámbito digital, como decíamos, en el sentido de que toda la implementación de marca tiene que estar muy bien aplicada al espacio para que cada uno de esos espacios que luego veremos en la fotografía puedan permitir ser una escenografía donde crear contenidos digitales, que es de lo que hablamos. Bien, pues cuando empezamos la toma de datos, lo primero que hicimos fue una aproximación al equipo. En este caso, nos es difícil hablar de empresa porque, aunque realmente lo es, ¿no? Estamos trabajando para una entidad, digamos, jurídica, una entidad corporativa, pero claro, hablamos de equipo porque al final, aunque es una empresa, pero es un equipo que compite en competiciones internacionales de eSport, ¿no? Entonces, cuando hablamos de equipo, en realidad nos referimos a la empresa. En su estado inicial, al ser una empresa con este crecimiento exponencial que digamos que han tenido, funcionaban de una manera muy orgánica y no tenían unas instalaciones, bueno, las que vemos en las imágenes, instalaciones ubicadas en espacios diferentes, sin cubrir sus necesidades específicas, pero ni siquiera ellos mismos sabían cuáles eran sus necesidades de cara a futuro, porque el negocio también va cambiando con mucha rapidez, con lo cual partimos de unos datos que nos ofrecen la información de un estado previo que tampoco sabemos si se va a mantener en el tiempo. Y luego la siguiente, digamos, cuestión es el lugar donde se va a producir la implantación de la empresa, del club. Bueno, es en la ciudad en la que nosotros vivimos, es en Málaga, y es la ciudad donde tiene sede el club, digamos, el equipo, sin ser, digamos, una de las principales ciudades de España, ¿no? Se sitúan aquí porque, bueno, estratégicamente les funciona bien al equipo, porque tiene el origen aquí, pero es otra de las características más de esta situación de la empresa tecnológica, que no requiere de una ubicación física en un punto específico del globo terráqueo o del país, porque puede funcionar bien desde un lugar cualquiera, ni siquiera se encuentra en una localización, digamos, interesante de la propia ciudad. Se encuentra en un lugar de carácter industrial y ahí es donde se propone la acción, con lo cual muchos de los referentes que tenemos cuando pensamos en la imagen de una empresa, o sea, también aquí tampoco funcionan como tradicionalmente lo han venido haciendo, de dar una imagen potente a la calle en la que están pasando. Es decir, necesitan un lugar físico, un lugar potente de comunicación, pero no necesitan estar físicamente en un lugar que sea atractivo. Bueno, esta es la situación inicial del lugar y la situación de la empresa un poco para que los que no tengáis mucha relación con el mundo de los esports, os contamos brevemente. Estos son equipos de jugadores que son además muy jóvenes, que son como lo veis en las imágenes, así personas que juegan a videojuegos donde se realizan competiciones a nivel global por equipos y van, bueno, realizando competiciones que son transmitidas en directo a través de canales de streaming y con mucha afluencia de seguidores, con afluencias millonarias de seguidores. Con lo cual, esto aporta una base, digamos, para la exposición de publicidad de otras marcas comerciales. Entonces, aparte de la empresa para la que nosotros, digamos, estamos realizando un diseño en este caso, hay otra serie de empresas, lo que nosotros llamamos partners, que son los que van a utilizar nuestro soporte como lugar de exposición de sus propias marcas. Con lo cual estamos hablando de como una meta implantación, ¿no? Nosotros ponemos la base, hablaba Raúl de la escenografía, nosotros creamos una escenografía que se va a ir llenando de contenido no solo generado por la empresa para la que nosotros diseñamos, sino por otras empresas. Al final todo lo que hacen tiene un merchandising
digamos, en todo su conjunto. Y los protagonistas reales ni siquiera son los trabajadores, aunque son trabajadores de la empresa, pues son estos chicos que muchos de ellos son jugadores de la empresa, pero otros ni siquiera son jugadores, son comentaristas, son creadores de contenido online, pero que necesitan una base física donde reunirse, donde digamos, fomentar el espíritu del equipo y desde donde transmitir toda esta emoción. Aparte, digamos, el foco principal es la competición, pero a pesar de ser el foco principal, que es lo que, digamos, nos da pie a diseñar ciertas partes del espacio, no es el foco comercial más potente de la propia empresa, sino la superposición de esos elementos comerciales o de esa exposición al exterior de los contenidos que crean. Hasta el punto de que también son una marca de ropa, puesto que digamos, las equipaciones de los jugadores, tanto las equipaciones como luego líneas de ropa que van sacando conforme van creando, conforme va creciendo el equipo, va sacando sus propias líneas de ropa, al final se convierte también en una tienda física de productos que venden online. Entonces, en definitiva, estamos hablando de una mezcla absoluta de realidades, tanto dirigidas al mundo digital como desde el punto de vista físico, que nos suponen una gran, digamos, conjunción de elementos a la hora de plantearnos el briefing de cómo enfrentar este diseño. Y por último, las competiciones que, como hemos comentado, se retransmiten en streaming, pero también tienen competiciones con público presenciando los juegos, de manera que hay que crear un escenario, unas gradas, una manera de aglutinar jugadores y fans en un mismo espacio. Al final es toda esta mezcla. No sé, continúa tú, Raúl, ahora esta parte, si quieres. Realmente, como con todo lo que ha comentado Víctor, el diagnóstico, las necesidades a las que nos enfrentamos son muy poliédricas. O sea, tenemos que dar respuesta a toda una serie de actividades, de uso y de agentes interesados, donde cada uno, valga la redundancia, tiene sus propios intereses, ¿no? Pero todos tienen que funcionar de forma coordinada y coexistir de forma armoniosa. Por un lado, los trabajadores, el staff, es un centro de creación audiovisual, es un centro de ocio, es un lugar lúdico donde se ejercen estos deportes online, pero también, digamos, se puede visitar y se puede visitar esa competición, digamos, en una grada que ahora veremos que se creaba en el espacio central, ¿no? Es un lugar de consumo, es decir, como centro volcado hacia todas estas empresas donde se ven representados todos estos partners, realmente hay un objetivo claro que es hacer rentable el negocio, ¿no? Con lo cual es esencial todo lo que moviliza, es decir, la entidad en términos de retorno económico y de consumo, ¿no? Y bueno, y todo ello con la comunicación como canal base, porque al final, como decíamos al inicio, en la toma de datos nos enfrentamos a una nave o a un espacio que no está localizado, que no tiene una localización estratégica, y lo que verdaderamente es importante no es tanto esa localización, sino la capacidad de generar un proyecto interesante que a nivel de comunicación se pueda movilizar a nivel no local ni nacional, sino internacional, ¿no? Entonces ahí toda esa mezcla de agentes y de necesidades es esa amalgama en la que nos vamos a mover, ¿no? Ahí se ve cómo lo agrupamos, ¿no? Por un lado, los trabajadores y los jugadores, que estarían vinculados al espacio físico directamente, son los que desarrollan su actividad allí. Luego los fans que pueden ir a visitarlo, pero que verdaderamente el gran potencial del proyecto no reside en el espacio físico, sino reside en el entorno digital, en la capacidad que nosotros tengamos de desarrollar un proyecto a nivel digital interesante, y los partners que, por supuesto, utilizan el espacio físico porque les da soporte visual, pero verdaderamente el interés de los partners está en la repercusión que tiene ese soporte digital en los fans.
para convertirse en publicidad, en promoción y en retorno económico. Y ahí se Claro. ven, volvemos al inicio. Sigue, Víctor. No, bueno, que al final, claro, a partir de todo este análisis y toda esta disgregación de mezcla de usos, de mezcla de usuarios y de utilidades que tiene el propio espacio, al final intentamos canalizarla siguiendo un poco el diagnóstico que habíamos hecho previamente de las cualidades que requiere la empresa de cara a su expansión de marca y a la creación de una nueva tipología, como decíamos, porque no responde a las tipologías de espacios de trabajo tradicionales, ni siquiera de los que ha habido hasta hace 5 años, ¿no? Todo es como nuevo. Y bueno, fundamentándonos en esos 3 puntos que comentábamos al principio, la fortaleza de la empresa a nivel institucional, la credibilidad de cara a los partners, que son al final los que invierten para que su publicidad, digamos, dé un retorno, y la creación de la comunidad, que es la transmisión a través de redes sociales, pues nos genera como esos 3 puntos de partida que ya sí nos sirven a nosotros para empezar a generar realmente un proyecto de diseño, ¿no? Pero todo este análisis para nosotros era absolutamente necesario para poder enfrentarnos en definitiva, a la creación de una nueva tipología para un nuevo uso. Al final, pues se produce esta transmisión, ¿no? De este cambio de paradigma en nuestras cabezas, en lo que siempre habíamos estudiado desde el movimiento moderno, de esa forma que sigue a la función, ¿no? Esa necesidad de dar respuesta física a unas funciones concretas, a una realidad actual que es una mezcla de funciones, una transmisión en medios diversos, porque ya ni siquiera son únicos de esos espacios, y al final la arquitectura se convierte en un elemento que está mediado, ¿no? Lo que nosotros planteamos al final no es solo para un uso físico del espacio, sino para un uso de ese espacio a través de medios, ¿no? Que sí pueden ser redes sociales, pueden ser digitales, pueden ser probablemente el metaverso en el futuro, ¿no? Entonces, el proyecto que nosotros creamos es un proyecto que va a ser mediado. Ahí vamos a ver, bueno, en términos planimétricos, la organización que hacemos del espacio, esa nave que veíamos en esa fotografía que colmataba la esquina de una manzana de un polígono industrial. En el interior también veíamos unas imágenes iniciales que era una nave vacía bueno, en algunos puntos con cierto grado de deterioro, y nosotros, para configurar el espacio, generamos, o lo que queremos generar es ese centro vacío, ese alma donde se produce la competición, ¿no? Ese sería el corazón físico del proyecto, y también el corazón virtual, ¿no? Donde todos los puntos de vista, y ahora iremos viendo en diversas imágenes, como todas esas escenografías que el equipo busca sistemáticamente, va a aparecer de fondo o de telón de fondo esa grada, ese espacio donde compiten, bueno, y en torno a ese vacío, pues donde generamos o organizamos los distintos usos, las distintas actividades. Hay una zona que tiene un sentido más comercial, que está vinculada a la entrada, al límite con la calle, que es donde se vende todo el merchandising. A partir de ahí hay como una pequeña cantina y un espacio un poco multifunción, donde puede haber reuniones informales mientras uno toma un café. Luego hay una zonita que es una especie de Hall of Fame, que también es una zona, un espacio informal, donde ellos, pues bueno, se reúnen y sistemáticamente graban vídeos, fotografías que suben a la red, creación de contenidos, donde, bueno, ahí cuelgan todos sus trofeos y de algún modo sacan pecho de todas las ligas que han ganado en las diversas competiciones, ¿no? Alrededor de ese núcleo central, de ese vacío de competición, ya están las salas de entrenamiento, las battle rooms, que son las salas donde ellos diariamente trabajan y entrenan los equipos, y alrededor, en el otro lado, está la zona de creación audiovisual y el estudio de fotografía, ¿no? La zona de creación de contenidos, ¿no? Aunque, como decimos, verdaderamente ellos aprovechan, y era uno de los requisitos y de las premisas iniciales, para crear esa especie de metaverso físico, que era aprovechar cualquier espacio como espacio, digamos, escenográfico. O sea, no solamente vincular la parte más visual o la grada como espacio escenográfico, sino cualquier sala es susceptible de ser interesante para sus seguidores, ¿no? Que además los seguidores, ellos establecen una relación muy familiar con ellos, con lo cual
quieren que haya un vínculo cercano y que los seguidores, que generalmente además tienen mucha curiosidad por ver cómo son ellos, ¿no? No solamente en un ámbito, en el ámbito de la competición, sino que realmente les gusta compartir, voy a decir intimidades, ¿no? A lo mejor no son intimidades en sentido de privacidad absoluta, pero sí ciertos aspectos sobre su vida. Entonces les gusta ver cómo trabajan a diario, cómo crean contenidos y ellos de algún modo les enseñan esa parte de esas tripas de su quehacer diario, ¿no? Allí dentro digamos, de la serie. Y en la parte de arriba, pues es una zona ya únicamente destinada a trabajadores, al staff. Ahí es donde trabaja el personal, digamos, el departamento de marketing, el departamento de comunicación, departamento técnico que ficha a todos esos jugadores, al igual que sucedería en un equipo no de eSports, sino de deporte físico, pues es algo similar. Hay un cuerpo técnico que se encarga de hacer fichajes, de comprar, vender y de promocionar, ¿no? A determinados jugadores. Y bueno, y toda esa parte de arriba, pues sí que está ya destinada a zonas de trabajo. Y ahí se ven las secciones. Y bueno, al final planteamos un poco en función de las tipologías de oficina tradicionales que habíamos visto al inicio de la presentación. Vemos que realmente en nuestro espacio no nos acogemos a ningún sistema en concreto, sino que vamos adecuando diferentes espacios a diferentes posibilidades, dando también la posibilidad, bueno, esto no vamos a entrar en temas constructivos, pero todo el sistema que planteamos es un sistema constructivo en seco que puede ser transformado en un futuro porque es una empresa que cambia mucho con mucha facilidad, es un negocio que está en plena evolución y bueno, al final todo es como desmontable y susceptible de ser transformado posteriormente. En definitiva, es una mezcla absoluta de uso. Y ya, bueno, no nos vamos a tener mucho más porque el tiempo está como que vamos un pelín avanzados, pero sí que queríamos poner unas imágenes del resultado, un poco del resultado, y entre media iréis viendo que hemos intercalado imágenes de las redes sociales del propio club, cómo ellos publicitan o se publicitan a sí mismos en el espacio. Algunos incluso los veréis haciendo vídeos de TikTok en espacios o sea, bailecitos de estos de TikTok, incluso en espacios que nosotros hemos diseñado que aparentemente tienen un carácter como muy institucional, pero que luego el uso real es bueno, el que ellos necesitan en realidad, ¿no? Bueno, pues este es un poco la imagen exterior del espacio. Ahí lo veis un poco cuando está el espacio comercial, porque como hemos dicho, tiene una zona de venta de su propio merchandising, de sus propios productos. Hay que decir que, bueno, como curiosidad, que este es el primer equipo de Europa que tiene a Nike como empresa que les diseña la ropa, ¿no? Tiene su espacio comercial, veis la cafetería, que en realidad es un lugar de comida para ellos, pero lo diseñamos como una cafetería por los usos y ahí los veis a ellos cómo hacen sus juegos dentro del propio espacio. Bueno, es lo que os decíamos, tiene un carácter como familiar. Realmente la necesidad inicial era un comedor para los trabajadores y al final acabamos planteando una cafetería porque el uso no es solo de cara al interno, sino de cara afuera, aunque ellos no sirven café al público, pero digamos que al final acaba funcionando porque ahí generan reuniones informales, generan espacios. Este es el Hall of Fame, donde están los trofeos que ellos tienen y ahí lo utilizan como lugar de exposición de su propia línea de ropa que venden a través de la relación con los trofeos que van ganando. Este es el espacio central que Raúl comentaba, de la grada, el alma del proyecto, que ellos obviamente utilizan con sus fans cuando hacen competiciones y ganan, pues se hacen sus selfies ahí y los publicitan, ¿no? Que se plantea como un espacio, hacen sus bailes de TikTok también, en las gradas, entonces todo acaba convirtiéndose en una escenografía, pero a pesar de que hemos partido de espacios para el trabajo, espacios diseñados para trabajar, siguiendo unos criterios muy establecidos, pero al final, bueno, acaban siendo incluso un lugar para grabación de documentales, de entrevistas de los jugadores. Este es un poco el espacio central, que también, como os decía, al ser multifuncional, pues se puede cerrar o se puede abrir en función de las diferentes necesidades de cada momento. Ahí veis cómo se va transformando el espacio.
Claro, decir que no es fácil porque realmente contenidos, cuando hablamos de creación de contenido, es que es diario. No es como otro tipo de empresa que la periodicidad sea o la frecuencia sea menos asidua, ¿no? Es decir, realmente ellos diariamente necesitan, digamos, rincones, ¿no? Necesitan rincones, necesitan, incluso ellos, pues bueno, se apoyan en esos espacios y puntualmente también incluso, pues, los transforman, ¿no? Es decir, pero diariamente necesitan crear escenas, ¿no? Crear escenas y crear historias, ¿no? El espacio de trabajo de arriba y cómo esa zona, si eso respondería más a un sistema un poquito abierto, donde trabajan todos juntos sin ninguna jerarquía específica, ¿no? Es decir, a sus características como empresas que les gusta a todos sentirse, bueno, y eso lo apadrinan los socios principales, les gusta a todos sentirse al mismo nivel, ¿no? Realmente es una estructura muy horizontal. Estos son los espacios de las Battle Rooms, que es el lugar donde ellos trabajan o entrenan, y ahí sí que el diseño fue muy específico porque teníamos unas necesidades concretas de dimensiones, de pantallas, de relación entre los jugadores, de posición entre ellos. Al final, bueno, esto fue un ejercicio casi de ir al milímetro para diseñar toda la posición, pero un detalle que parece una tontería y es que las torres de los ordenadores estén colocadas sobre las pantallas no es casual, es porque las propias torres son elementos que estamos publicitando del fabricante de la empresa informática que fabrica, con lo cual no solo consiste en suministrar ordenadores a los jugadores y que funcionen bien, sino que los ordenadores también sean visibles para que en todas las fotos aparezca el producto, ¿no? Es al mismo tiempo un lugar de trabajo, un lugar de exposición, un lugar de publicaciones de Instagram, un lugar de acaban siendo un lugar de muchas cosas, ¿no? Entonces, también la iluminación es variable porque no solo juegan un equipo, sino que juegan varios equipos, cada uno puede tener sus colores, puede tener sus situaciones y al final, bueno, acaban haciendo bailes de TikTok dentro de las salas, ¿no? Algo que para lo que nosotros teníamos que generar un espacio, aunque no era su función principal. Y luego incluso los aseos tienen un carácter como especial, aunque siguen llevando el mismo lenguaje constructivo que el resto de los espacios, pero tienen como caracteres especiales para que también se puedan convertir, digamos, en pequeños platós. De hecho, uno de los spots que publicaron en redes sociales estaba grabado en la ducha. Bueno, aquí está el equipo, delante del espacio y con sus trofeos, que digamos es lo principal. Y tenemos un pequeño vídeo, pero como no sé cómo estamos de tiempo, si queréis lo dejamos y ya está, o si queréis lo ponemos. Si hay algunas preguntas, pues respondemos a las preguntas y si no, pues ponemos el vídeo que se vea un poco el espacio. Y en cualquier caso, muchísimas gracias por la atención.